Ya estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar. El tema principal de hoy es el de estadísticas, como una idea de cómo podemos hacer estadísticas con Python, y lo vamos a ligar, vamos a aprovechar el pretexto de la estadística para ver cómo tomar datos de archivos externos al programa, ¿sí? Y cómo tomar datos de un archivo de textos y cómo tomar datos de una tabla tipo Excel. También vamos a poder tomar datos. Eso es muy importante porque pues, generalmente en estadísticas tenemos que manejar una gran cantidad de datos. Y entonces ponerte a teclearlos en el programa es muy latoso. Mejor teclearlos en un archivo independiente. Sobre todo, mejor teclearlos en tu Excel o programa similar. Es muy cómodo. Guarda tu archivo y ese archivo lo puede leer tu programa y hacer los cálculos que le pidas. Y la forma, lo que hay que hacer más bien, es muy simple. Vamos a ver lo básico de eso. Ya también al final platicaremos y les preguntaré sobre el proyecto y algunas cosas que queden pendientes. Pero vamos a comenzar con el tema de hoy, que es básicamente eso, los cálculos estadísticos. Voy a presentar la pantalla. Toda la información, igual que en las últimas clases, todo lo que esté platicando, pues la mayor parte lo voy a estar tecleando en Spider para ir platicando renglón a renglón lo que vamos haciendo, pero también ya tengo capturas de pantallas de todos los programas, de todo lo que resulta de este tema, y ya está en Classroom. Bueno, este es el PDF que pueden ver en Classroom y vamos a comenzar recordando ese detalle que acaban de ver. Dos cosas que ya hemos hecho en otros programas, simplemente lo quiero que lo recuerden, es sumar todos los datos que estén en una lista o encontrar cuántos elementos están formados por una lista. Fíjense, si tengo una lista formada por números, los números que ustedes quieran, no me estoy inventando números, y quiero saber cuál es la suma de todos esos números, pues tengo la función sum. Le digo cuál es en qué lista están guardados todos esos números y me lo suma, 433. Si quiero saber cuántos elementos son, len, también le escribo entre paréntesis el nombre de la lista y me dice que acabo de teclear 16 elementos. Bueno, pues la función suma y la función len es lo que voy a necesitar para hacer el cálculo, el primer cálculo, tipo de cálculo estadístico muy sencillo, que es calcular la media de una serie de datos. Entonces vamos a hacer un programa muy simple para calcular la media. Lo hago en forma de función, una función que se llama la media, que va a recibir una lista de valores. Entonces lo único que va a hacer es lo que acabo de explicar hace un momento, sumar todos los números de esa lista, saber
cuántos elementos forman esa lista. Y entonces hago el cálculo de la media, que es S, la suma entre N, el número de elementos. Y porque mi función retorne la media. Entonces ya la puedo aplicar en cualquier programa, lo que llamo siempre el programa principal. Por ejemplo, tengo una situación de que por alguna razón, se hizo una cooperación y diferentes personas cooperaron con diferentes cantidades de dinero. Por ejemplo, hay quien cooperó con 100 pesos, alguien con 50 pesos, 2 personas con 25 pesos, o otras 3 personas con 50 pesos, alguien más con 150, con 100, otras 2 personas con 75 pesos y alguien más con 90 pesos. Entonces yo quiero saber diferentes promedios de esa cooperación. Lo primero que puedo hacer es calcular la media de esas aportaciones, de esas cooperaciones, todo el dinero, todos los valores del dinero entregados, los guardé en una lista, la lista se llama cooperación, esa lista la mando a la función que se llama medias, la lista cooperación, la función la tomo como la lista media, y pues es todo, ¿sí? Ya nomás un print que diga que el promedio en la cooperación fue de 2 puntos, cierro comillas, y que me dé el promedio. Se acabó. F5 y el promedio fue de 70 pesos. ¿Sí? Muy fácil. Puedo, y es más, lo voy a hacer aquí mismo, completar este programa para que sea un programa que me calcule la media y la mediana. Solamente que la mediana tiene una dificultad extra. La mediana, ustedes saben que significa ordenar todos esos valores del mayor al menor, puede ser, y ver qué valor queda en el centro, ¿sí? Aunque hay dos casos, si el número de elementos, el número, en este caso un número de cooperaciones es par, tengo dos números al centro. Si es impar, tengo un solo número en el centro y ese va a ser la mediana. Pero si es par, tengo dos números en el centro y entonces lo que hacemos de esos dos números que quedan en el centro, calculamos su media. ¿Sí? Entonces voy a hacer una función que se llama la mediana. Va a recibir la misma lista que se llama valores y necesito saber cuántos elementos forman esa lista, porque necesito saber si ese n es un número par o es un número impar. Bueno, otro detalle es que en principio esa lista no está ordenada. 100, 50, 25, 25, etcétera, no está ordenada. Entonces, lo primero que voy a hacer, mi lista valores, la voy a ordenar con una función que ustedes conocen, es la función sort. Ya la ordené, ya sé cuánto vale n, pero ahora tengo que decidir qué hacer si n es un número par, si n cuando divida el residuo, lo que sobra de esa resta es 0, y qué hacer, me voy a adelantar un poco, qué hacer si no es un par, que va a ser en forma de un else. ¿Qué está dentro del if? Lo que voy a hacer si es un par. Si es un par, entonces quedan dos números en la parte media. Le voy a llamar el número M1 y el número M2. ¿Cómo ubico el número M1? Pues es la cantidad de elementos entre 2. Entre 2, ¿sí? Pero el otro que lo acompaña, donde está el número N-2, uno más, ¿sí? El que está a un lado.
Entonces ese es el par de números que quedan en el centro. N entre 2 y N entre 2 más 1. En este caso, por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 números. Creo que el centro queda 25, 25, 50, 50, 50 y 75. Uno va a ser el 50 y otro va a ser el 75. Entonces, el renglón 19 está encontrando un 50 y el renglón 20 está encontrando un 75. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? No ubiqué el 50, no ubiqué el 75, ubiqué qué números están en el centro, es decir, el 6 y el 7. ¿Sí? Son 2, 4, 5, 6. Ubiqué y del otro lado son 2, 4, 5, 6. Bueno, aquí no están en orden, pero ubiqué dos números que están en el centro, que son 50 y 50. Ubiqué el que está en la posición 6 y el que está en la posición 7. Pero recuerden que en listas, Python no cuenta desde el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuenta desde el 0. El índice 0, el índice 1, el índice 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, para Python, las posiciones que están en el centro son M1 es igual a el M1 anterior, pero menos 1 para tomar en cuenta la posición 0. Lo pude haber hecho en el renglón 19 y 20, pero prefiero hacerlo acá abajo para hacer énfasis en ese detalle. M2 no es la posición 7, que es el cálculo del renglón 20. Es el 7 menos 1, es decir, el índice 6. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora sí, ya que ubiqué el par de números que están en el centro, la mediana es no 6 más 7 entre 2, sino el valor que está en la posición 6 y el valor que está en el índice 5 y el valor que está en el índice 6. La lista se llama valores, ¿sí? Entonces, ubícame, le digo a Python, la posición M1, el índice M1. Luego, en la misma lista valores, ubica el índice M2. Y ahí están los valores de las dos posiciones centrales. Súmalos y divídelos entre 2. Y esa va a ser la mediana. Déjenme acercar el else. Ya. Si el número n no es un número par, es un número impar, entonces no hay problemas. M, que está en el centro, es decir, en n más 1 sobre 2, es no sé, si tengo 3 elementos, es el elemento 6, ¿sí? Pero yo quiero su índice, entonces nuevo m es igual a m menos 1, ¿sí? Y ya directamente la mediana es el valor que aparece en el índice m. Haya sido con el if o haya sido con el else, vamos a retornar la mediana, ¿sí? Y ahí está mi función para calcular medianas. Entonces, a mi programa le voy a modificar, en vez de llamarle promedio igual a media, pues le llamo media a la función media, bueno, al resultado, y mediana directamente a la mediana, al resultado que me dio la función mediana. Aquí no nos confundamos, mediana cooperación. Medias es el resultado, media es la función. Si eso les confunde, mejor le vamos cambiando. En vez de llamar a la función media, le llamo cálculo media. Y en vez de llamar a la función mediana, le llama cálculo mediana. Y hago los cambios acá abajo. La media es mandar la lista a la función que se llama cálculo
media, y la mediana es mandar la lista a la función que se llama cálculo mediana, ¿sí? Y los resultados los voy a presentar en dos partes. El promedio de la cooperación, más bien la media de la cooperación fue de media. Y bueno, voy a copiar y pegar un resultado similar que me diga la mediana de la cooperación fue la mediana. Ya me va a dar los dos resultados. Me equivoqué en algo, me equivoqué en el renglón 25. Vamos a ver qué hace el renglón 25. La lista de índices tiene que ser enteros y no flotantes. Sí es cierto. El resultado de esta división del renglón 19 y 20 es un flotante. Entonces, aquí estoy haciendo la resta de un flotante. La voy a convertir a enteros, porque el índice nada más puede ser un entero, no un flotante. Ahora sí, F5, y ahora sí me da los dos resultados. La mediana de la comparación es 70, la media es 70, la mediana es 50. Entonces yo creí que en medio quedaba un 50 y un 75, ¿no? En medio quedó un 50 con un 50, entonces fue 50 más 50 entre 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí son dos elementos, pero en medio quedaron dos números 50, por lo tanto da 50. Bien. Todavía nos hace falta calcular la moda, pero eso sí lo voy a hacer en un archivo diferente, ya para que no me quede tan largo este programa. Un nuevo archivo con el mismo ejemplo. Voy a calcular la moda de una serie de datos. Bueno, pero antes de calcular la moda, vamos a presentar una función que no conocíamos. Voy a inventarme una lista. De nuevo voy a inventar números: 12, 45, 76, 57, 34, 87, 56, 87, 54, 33, 45, 32, 81. Lo único que voy a cuidar es que si exista algún número repetido. El 87 aparece dos veces. Es más, voy a hacer que el 87 aparezca tres veces. El 87 va a ser la moda. Bien. Hay una librería en Python que se llama Collections. No hay que instalarlo desde el Python básico. Y de Collection vamos a importar un contador. Hay que escribir en inglés counter. ¿Sí? Entonces, lo que le vamos a decir a Python es: toma la lista y haz un conteo de todo lo que aparece en la lista. Puedo hacer varias cosas, pero en particular yo lo que quiero es a esos números que ya los contabilizaste, ya sabes cuál es el mayor, cuál es el menor, cuántas veces aparece cada uno. Dime cuál es el más común. Si no especifico algo entre paréntesis, no solo me va a decir cuál es el más común, que es el 87, sino que me va a decir en una lista de tuplas, me va a decir cuántas veces aparece cada número. Fíjense, enter. Me equivoqué en most. No es most common, es no, sí es most common, pero no es con punto. Es con guión bajo. Most common guión bajo. Ahora sí, enter. Y fíjense, me dice el 87 aparece tres veces, el 45 aparece dos veces, el 12 aparece una vez, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Fíjense que el resultado es una lista, está entre corchetes, pero los elementos de esa, sí, entre corchetes, pero los elementos de esa lista son tuplas. Cada par está entre paréntesis, 87,3, 45,2. El primer elemento es el número y el segundo elemento es el número de veces que aparece el más común. Si quiero nada más el más común, el que es la moda, por ejemplo, C.most common, common WM, entre paréntesis voy a poner el número 1 para que me diga cuál es el que está arriba de la lista. Y cuando mando a imprimir la moda, no el modo, me aparece que nada más el 87 que aparece 3 veces. Bien. Si yo quiero, si no me importa, bueno, ya sé que aparece 3 veces, él es el que aparece más veces. Si se fijan aquí, el 87,3 es una tupla dentro de una lista. Si quiero como resultado nada más la tupla, escribo entre paréntesis moda 0, que es el primer y único elemento de la lista. Otra vez, error, no es entre paréntesis, es entre corchetes. Y aquí está, 87,3. Es decir, me separa la tupla de la lista. Pero si yo nada más quiero el 87, no me importa el 3, entonces a la moda quiero, a ver, mándame la única tupla del resultado y el primer elemento del resultado, es decir, el número. Y entonces ya me separa al 87. Y es lo que vamos a hacer en el programa, que me mande nada más el resultado. No me importa cuántas veces apareció. Yo nada más quiero saber que es 87 el que aparece más veces. ¿Sí? Entonces vamos a escribir el programa. Calcular la moda de una serie de datos. Entonces primero, importar counter. From collections. Collections se escribe todo en minúsculas. Import counter. Y counter sí inicia en mayúscula. Mi función se llama calcular moda. Y va a recibir una lista que también le llamo lista de valores. Bien, entonces C, counter, valores. Separa los elementos de mi lista y los acomoda en esa lista de tuplas. Y le digo, contabiliza el más común, el most common, guión bajo, doble M. Pero ya, nada más quiero el primer elemento, es decir, el que aparece más veces. Y regrésame no la lista de tuplas, la moda, pero nada más el número. Entonces, corchete 0, corchete 0. ¿Sí? Lo que acabamos de ver en el programa anterior. Bien, en las líneas anteriores. Entonces, ahora sí escribo un programa principal. Bueno, me voy a ir al de medias y medianas para copiar el renglón de la cooperación y no volverlos a teclear. Las mismas cooperaciones de 100, 50, 25, etcétera. La moda es igual a, voy a mandar la lista cooperación a la función calcular moda, entre paréntesis, cooperación. ¿Sí? Y ya nomás un print que me diga la moda en la cooperación fue de 2 puntos, espacios, coma, moda. Fue de F5, 50. 50 es el que aparece más veces, aparece 4 veces. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay múltiples modas? Voy a modificar la cooperación para que porque con este 1, si hay 2, 3 números que aparecen 4 veces, nada más me voy a imprimir el primero de la lista. Yo quiero que me diga todos los que aparecen el
la mayor veces, el mayor número de veces. Fíjense, voy a modificar esta lista para que el 25 aparezca 3 veces, el 50 aparezca 3 veces y el 75 también aparezca 3 veces. Es decir, voy a tener 3 modas. El 100 nada más aparece una vez. Voy a dejar el 90. El 100 aparece 2 veces. El 90 aparece una vez. Bueno, y me voy a inventar otro número que sea el 60, que nada más aparece una vez. Voy a modificar este programa. Entonces, el resultado que voy a pedir se va a llamar modas. Y la función se va a llamar calcular modas. La lista sigue siendo cooperación. Y le voy a decir las modas en la cooperación fueron, porque ya sé que son varias, fueron. Bueno, ahorita completo el programa. Vamos a la parte de arriba, a la función. Se va a llamar calcular modas. De colecciones voy a importar counter, eso queda bien. Bien, sé counter valores. Voy a separar, fíjense lo que hace counter valores. Este C most common, que no es una sola moda, la voy a llamar frecuencias. Y ahorita hacemos una impresión parcial para ver que vean de qué se trata. Y le voy a quitar el 1 porque no quiero nada más el 1 de los resultados, quiero todos. Entonces, más count, máximo cuenta, va a decir, a ver, frecuencias, ¿cuántas veces aparece? Fíjense, con este 0, corchete 1, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Analicen el renglón 10. Quiero saber cuántas veces aparece la cooperación que más veces aparece. Es decir, la respuesta de 10 va a ser 3. Porque 3 veces aparece el 25, porque 3 veces aparece el 50, porque 3 veces aparece el 75. Fíjense, vamos haciendo unos, voy a quitar el return, unas impresiones parciales. Imprímeme frecuencias, frecuencias, y Python imprímeme max count, F5. Fíjense, frecuencias es una lista con todas las tuplas, que te dice el 50 aparece 3 veces, el 25 aparece 3 veces, el 75 aparece 3 veces, y así hasta el 60 que aparece una vez. Eso es frecuencias, una lista. Pero max count se va al primer elemento, porque estoy seguro que el primer elemento es el que aparece más veces, y con el 0, con el 1, se va al número 3 y me dice 3, que ese es el que aparece más veces. Entonces, ahorita me voy a hacer un ciclo que me busque todos los números que aparecen 3 veces, que me busque el 50, que me encuentre el 25, al 75, y que ignore al 100, al 150, al 90 y al 60. Voy a quitar los prints. Como voy a tener varios resultados, quiero que esos resultados me los guarde en una lista que voy a llamar modas, y en principio esa lista está vacía. Entonces voy a recorrer todos los elementos de la lista frecuencias. Para ir en frecuencias, haz lo siguiente. Ve de uno en uno, ve al primer elemento, y fíjate si coincide con max count, si es 3. Si así es, y que sí va a ser por ser el primer elemento, añádelo a mi lista vacía que se llama modas. Pero no me añadas el 50 y el 3. Añádeme nada más el 50. El 3 no me importa. El 3 ya sé que aparece 3 veces, ¿sí?
Y luego te vas al 25. Si el 25 tiene un 3, añádelo. Luego te vas al 75. Si tiene un 3, añádelo. Luego te vas al 100. Si tiene un 3, lo añade. No tiene un 3, no lo añade. Y el resto de la lista ya no la va a añadir. Ahora sí, regrésame. ¿Qué me va a regresar como resultado? Me va a regresar una lista que se llama modas. Return modas. ¿Sí? Y voy a modificar aquí el programa, el programa final. Le puedo decir, fíjense, que directamente que me imprima la lista moda. Pero ¿cómo se ve? Tengo un error en el renglón 16. Append es una palabra que lleva 2 veces la letra P, no 3 veces. Vamos de nuevo. F5, ahí está. Las modas en la cooperación fueron 50, 25 y 75. Bueno, ahí están los datos, ahí está lo importante, pero posiblemente no te gusta que te aparezcan los resultados en forma de lista. Quieras que te aparezca como números independientes. Lo que podemos hacer es quitar modas de aquí y hacer un pequeño ciclo para J en promedio. No, en modas. Que te vaya imprimiendo cada uno de los elementos de la lista. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya no te lo puso como una lista, te lo puso por separado, un renglón separado. Las modas fueron 50, 25 y 75. Algo extra que podrías hacer es acomodar el orden de los números. Por ejemplo, le puedes decir que modas sea sort modas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ay, me equivoqué, dejen ver cómo se escribe. Se escribe modas punto. Es al revés. No es sort.modas, es modas punto sort paréntesis vacíos. Y ahora sí, F5. Me sigo equivocando en modas. A ver, dejen imprimir modas porque no me deja acomodarlos. Print modas. No, non-time no es un tipo iterable. A ver, si no hago el acomodo, modos es una lista. ¿Por qué no me la quieres acomodar? Dejen pensarle. Bueno, posiblemente no sea necesario esto. Vamos viendo si así sí quiere acomodármelo. Sí, así sí quiso. No tengo que escribir modas igual, simplemente modas.sort. Y ahora sí, la única diferencia, bueno, le voy a quitar el print modas. La única diferencia es que están ordenados 25, 50 y 75. Si te interesaba ordenarlas, pues es simplemente añadir el renglón 24. ¿Verdad? Bien, pues ya aquí están las 3 principales medidas para sacar promedio que conocemos que es media, moda, media, mediana y moda. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Por el momento no. Bueno, siguiente tema. Imprimir una tabla de frecuencias. Algunas veces tenemos una serie de datos y ya vimos cómo, bueno, ahorita vimos una forma media de imprimir una tabla de frecuencias con el max count, con el más common.
es una lista en donde nos dice el tal número aparece 5 veces, tal número aparece 2 veces, etcétera. Pero yo creo que me los acomode en una especie de tabla. Entonces voy a hacer, bueno, aquí lo están viendo el programa que voy a hacer para imprimir, para generar una tabla de frecuencias para una lista de números. Pero vámonos acá arriba, acá un nuevo archivo a Spider y vamos a hacer un programa que genere una tabla de frecuencias para una lista de números. Necesito el counter from collections import counter. Y mi función se va a llamar tabla-frecuencias. Y va a recibir una lista que la llamo números. Entonces, la tabla, voy a generar una tabla con counter a partir de la lista números. ¿Sí? Bien, ahora le voy a pedir que me los acomode en esa tabla, pero la tabla va a tener un encabezado. Yo quiero que aparezca, la primera columna se llame números y la segunda columna se llame frecuencias, pero la palabra números la voy a separar un número de espacios de la palabra frecuencia. Para eso utilizo diagonal T, que me va a dar un espacio entre palabra y palabra. La siguiente palabra es frecuencia. Frecuencia. Fíjense si para eso necesito un programa principal. Voy a adelantarme con el programa principal. Programa principal. Ahora me voy a inventar una lista que sean unas calificaciones. Una lista de calificaciones en base a 10 para que sea más rápido. Hay calificaciones de 7, de 8, de 9, de 8, de 5, de 4, de 5, de 8, de 2, de 6, de 9, de 7, de 4, de 4, de 5, de 8, de 9, de 2, de 1 y de 6. Esta es una lista de calificaciones. Entonces, esa lista de calificaciones la voy a mandar a la función que se llama tabla frecuencias. La lista se llama calificaciones. Y ahora sí, una impresión parcial. Vean, aparece la palabra números, un espacio y la palabra frecuencia. Quiero más distancia entre la palabra números y la palabra frecuencia, pues escribo otro diagonal T. Y ya hay más distancia, porque pues, se va a generar una lista de números debajo de números y otra lista de números debajo de frecuencia. Bien, ¿cómo genero esa lista? Ya counter números sabe cuántas veces aparece el 7, cuántas veces aparece el 8, etcétera. Le voy a decir, desde I en tabla, manda mux, de nuevo la función most common, el most común, imprímeme cada número cuántas veces aparece. ¿Sí? Imprímelo de la siguiente forma. Voy a usar una forma de imprimir diferente que me conviene. Imprime el primer número, por ejemplo, el 7, entre llaves 0. Ahorita vemos qué significa ese entre llaves 0. Y dame dos espacios vacíos, diagonal T y diagonal T. Y luego imprímeme el número de veces que aparece el primer número, entre llaves 1. Cierro, para esto, todo esto es un texto, entre comillas. Y luego punto format. ¿Qué hace este punto format? Fíjense que aquí puse llave 0 y llaves 1, pero ¿quién es llave 0 y quién es llave 1? Llave 0 yo creo que sean los números, el 7, el 8, el 9. Y llave 1 yo creo que sean las frecuencias. El 6 aparece una vez, 1, el 5 aparece 3 veces, 3, etc. Pues con esta forma de imprimir formato, entre paréntesis le digo,
En la llave que está con 0 vas a poner los índices 0 de la tupla. Y en la llave que aparece el 1 vas a poner lo que aparezca para ahí en la posición de las tuplas, en la posición 1. ¿Sí? Ahorita vemos impresiones parciales para que vean lo que hace. Y ya es todo. Primero vean que funciona. F5. Ahí está. El 8 aparece 4 veces, el 9 aparece 3 veces, el 5 aparece 3 veces. Dirán, pues no están... Por ahí tengo un problema con los espacios vacíos. Voy a poner un diagonal más, no entre números y frecuencias, sino entre números. Un diagonal más acá. Diagonal T. Vamos a ver si ahora sí se acomoda. Sí, ahora sí. El 4 ya está en dirección de frecuencia. ¿Sí? Le di más espacio porque no fue suficiente 2 espacios vacíos, necesité 3. Bueno, pues ese resultado dice que el 8 aparece 4 veces, el 9 aparece 3 veces, y así hasta los últimos, el 6 aparece 2 veces y el 1 solamente aparece una vez. ¿Cómo lo hizo? Para eso es importante que veamos quién era tabla. Voy a mandar imprimir tabla. F5. ¿Quién es tabla? Tabla fue una lista, no una lista, una tupla. Fíjense que es paréntesis lo primero que hay. Una tupla de un diccionario, con un solo elemento que es un diccionario. Y el diccionario está formado por los números y las frecuencias, es decir, el 8 aparece 4 veces, el 9 aparece 3 veces, el 5 aparece 3 veces. En este diccionario los números son la clave del diccionario y el 4, la frecuencia, es el valor del diccionario. Entonces, lo que estamos haciendo en el renglón 12 es decir, fíjate, vete de uno en uno a cada elemento del diccionario. El primero, el 0, acomódalo en la columna de números. Y el siguiente, el 4, acomódalo en la columna de frecuencias. Eso es lo que hicimos. Pero sí vale la pena darnos cuenta quién es tabla, porque es la forma en que Counter acomoda los datos de mi lista original. Bueno, esa impresión parcial no me interesa. F5 y ya nada más está la tabla de frecuencias. Aquí acaba el programa, pero quizás digan, a ver, yo los números los quiero en orden, que aparezca primero el 1, luego el 2, luego el 3 y al final el 9. ¿Sí? Pues es básicamente el mismo programa, nada más le vamos a cambiar un detalle. Se va a llamar tabla de frecuencias para una lista ordenada. No, tabla de frecuencias ordenada para una lista de números. El renglón 5 se queda igual, necesito el counter. La función la voy a dejar que se llame igual, tabla de frecuencias. El renglón 8 se queda igual, solamente aquí vamos a tener algunos cambios. Voy a hacer una lista que se llama frecuencia, que va a ser tabla punto most common, que es la función doble M, y entre paréntesis vacío para que sea una lista de todos los números, cuántas veces aparece. Y entonces esa tabla que se llama frecuencia, quiero que me la ordene, sort. Ese par de renglones es la única diferencia. Lo demás se puede quedar igual. Fíjense, F5 está ordenada, bueno, me ordenó de mayor a menor. El 8 aparece 4 veces, el 9 3 veces y el 1 al final una vez. Espérame, no me lo ordenó. Espérame, no me lo ordenó. Me hace falta un detalle. Vamos a ver en qué me estoy equivocando. Frecuencia tabla most common, frecuencia sort. Ah, sí. Es que este ciclo no es para la tabla más común, pues
es para frecuencia. Entonces aquí debo decir para cada elemento en frecuencia, porque el que está ordenado es frecuencia, no tabla.mostCommon. Ahora sí, porque sí, creo que va a ser de menor a mayor. Aquí no lo había hecho. F5. Me estoy equivocando en lista de objetos. Déjenme ver en qué me estoy equivocando. Frecuencia. A ver, déjenme imprimir frecuencia, porque no encuentro en qué me estoy equivocando. Es que en el ciclo for tiene los dos paréntesis en frecuencia. Ah, sí, es cierto, de veras, sale. Bueno, ahorita hago la impresión, pero sí tienes razón. Aquí en frecuencia dejé los dos paréntesis del most common y eso no tiene que ver con la lista frecuencia. Sí, muchas gracias, ese es el error. F5, ahora sí. El 1 aparece una vez, el 2 2, el 4 3 veces, el 5 3 veces, el 6 2 veces, así hasta el 9 que aparece 3 veces. Fíjense, ahora sí voy a hacer la impresión parcial de frecuencia para que vean cómo procedió el programa, qué era frecuencia. Voy a quitar esto, F5. Frecuencia es una lista de tuplas que yo generé en el renglón 9. Entonces de ahí fue tomando el 1 y lo acomodó, el 1 y el 1, el 2 y el 2, el 4 y el 3 y lo fue acomodando en cada columna. Pero bueno, este print frecuencias sale sobrando. Yo lo único que quiero es mi tabla de frecuencias ordenada. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, otra de las medidas importantes en estadística son las de varianza y desviación estándar, pero antes hay otro cálculo que es importante, que es muy fácil de hacer. Es una simple resta, pero es encontrar el rango de una serie de valores. Bueno, para encontrar el rango, tú necesitas saber cuál es el mayor y cuál es el menor de tu lista de números. Pero eso es muy fácil. La función se llama rango, va a recibir una lista de números. Entonces, de esa lista de números yo quiero saber cuál es el número menor. Pues hay una función que se llama min. Si se fijan, cambió de color porque es palabra reservada. Tú le haces llegar tu lista de números y te dice cuál es el número menor. Pues igual existe una función llamada max, que le haces llegar tu lista de números y te va a decir cuál es el número mayor. Pues ya está muy fácil, el rango es la diferencia entre el mayor y el menor. Y voy a retornar, imagínense que no solo me interesa el rango, me interesa saber cuál es el número mayor, cuál es el número menor y cuál es el rango. Puedo en un solo renglón regresar, retornar 3 valores. Ahora sí voy al programa principal. Voy a utilizar una lista que ya haya utilizado antes. A ver, voy a utilizar la de las cooperaciones. Voy a copiar la lista de cooperaciones y voy a imprimir. No, la lista cooperación la tengo que mandar a la función rango. Entonces, a la función rango mando la lista cooperación. Pero sabiendo que la función rango me va a regresar 3 valores. El mayor, el menor y el rango. Entonces, de mandar una lista a la función rango, voy a obtener 3 resultados. Y los voy a imprimir. Print. Mayor es igual a entre corchetes 0. Digo, entre llaves. Luego, menor es igual a, y entre llaves 1. Luego, rango es igual a, y entre llaves 2.
ya saben que voy a usar esta opción, punto format. Entonces, entre paréntesis, tengo que decir 3 resultados. El primero va a aparecer en las llaves ceros. Puse mayor. Fíjense, incluso no importa el orden, puede que primero pida el menor y luego pida el mayor, porque aquí está mayor, menor rango. Pero si quiero pedir primero el menor, pues format, paréntesis, primero es el menor y el menor va en minúsculas, luego va el mayor y luego va el rango. ¿Qué va a pasar aquí? Va y toma el valor menor, aquí toma el valor también que se llama mayor y aquí toma el valor que se llama rango, ¿sí? En el orden que tú los quieras imprimir. Vamos a ver F5 y ahí está, el menor 25, el mayor 150, el rango 125. Si te equivocas en tus leyendas y aquí le pones mayor, entonces te repite resultados. El menor es 150, el mayor es 150 y el rango 125, pero tú te estás equivocando en los resultados que estás llamando. Primero estás llamando al menor y luego estás llamando al mayor. Bien. Y pues es todo lo que quería hacer con este programa. Ahora sí vamos a calcular varianza y desviación estándar. Para eso vamos aquí al PDF para que vean la ecuación. Este es el programa que ahorita vamos a teclear, pero esta es la ecuación. Tengo a cada número de mi lista que restarle la media. Y todas esas restas elevadas al cuadrado, sumarlas. Y el resultado dividirla entre el número de elementos de la lista. ¿Sí? Entonces tengo que hacer varias cosas. Primero calcular la media. Ya tengo un programa para calcular la media. Luego a todos los números restarles la media. A todas esas restas elevarlas al cuadrado. Y todos esos resultados que los voy a guardar en una lista, sumarlos. Bueno, y luego hacer la división. Vamos por un nuevo programa que se llame bueno, un programa que encuentre la varianza y la desviación estándar de una lista de números. La ecuación que les mostré pues es nada más para calcular la varianza, pero recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces eso ya está muy fácil. Bien, primero, si quieren copiar y pegar, mi función para la media, ya la tenía. Me voy a mi programa de la media, copiar y pegar. Ahí está. Cálculo de media, sum, valores, media. Muy bien. Ahora, esto sí no lo he hecho, una función que permita calcular las diferencias. Cálculo diferencia. Va a recibir una lista de valores. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Para hacer restas necesito conocer la media. Y la media la voy a obtener de la función que se llama cálculo media, a la cual le voy a enviar mi lista que se llama valores. O sea, ese renglón 14 lo que hace es mandar la lista al renglón 5 para que la función del renglón 5 te calcule la media. Te regresa la media y entonces en el renglón 14 ya sabes la media. Bueno, voy a hacer restas, pero todas esas restas, que van a ser varias, las tengo que guardar en una lista. Entonces tengo una lista que se llama diff, por diferencia, y en principio es una lista vacía. Y ahora va un ciclo. Para cada elemento de mi lista de valor, que le llamo valores, haz lo siguiente. Para cada i en valores,
Bien, primero voy a escribir lo que voy a hacer. Al valor i le restas la media. Y esto lo guardas. ¿Dónde lo guardas? En la lista diff. ¿Y cómo lo haces? Con la función append, que lo hemos hecho varias veces. Y ya lo hemos utilizado varias veces. Entonces ahí está. La resta. Esta función va a retornar una lista, return, una lista que se llama diff, de diferencias. Bueno, si vemos el PDF, acabo de hacer la resta, pero no le he elevado el cuadrado. Me regreso a Spider para una nueva función que ya haga el cálculo de la varianza. Le voy a llamar cálculo varianza. Va a elevar al cuadrado y va a hacer el cálculo final. Para eso necesito conocer la lista de diferencias. Entonces la lista de diferencias que se llama diff, la mando llamar de la función del renglón 13 que se llama cálculo diferencia, a la cual le hago llegar una lista que se llama valores. Entonces ya tengo los resultados del renglón 13 en la función del renglón 20. Voy a sacar cuadrados, pero los cuadrados van a ser varios. N cuadrados los voy a guardar en cuadrados de la diferencia, los voy a guardar en otra lista vacía, que en principio está vacía. Y otro ciclo muy parecido al del renglón 16. Para cada J en la lista de diferencias, haz lo siguiente. Toma cada valor, cada resta, y elévala al cuadrado. Cada uno de esos resultados, guárdala en la lista que se llama cuadrados diff, con la función append. ¿Sí? Y entonces ya tengo una lista de cuadrados. Pues mi ecuación dice que la lista de cuadrados la sume y el resultado entre n. Bueno, pues lo voy a hacer de una vez. Voy a obtener un resultado, una suma final que le voy a llamar suma de cuadrados diff. ¿Y qué es el resultado de sumar? Función sum. Mi lista que se llama cuadrados diff. Muy bien, pues ya la varianza es suma cuadrados diff entre el número de elementos de mi lista original que se llama valores. Y se acabó. Bueno, de una vez voy a hacer el cálculo de la desviación estándar. La desviación estándar de STD va a ser igual a la varianza elevada a la 0.5, es decir, raíz cuadrada de la varianza. Y ahora sí que mi programa me retorne dos valores, la varianza y la desviación estándar. Y entonces ya aquí al final un programa principal pues voy a volver a utilizar, ¿qué utilizo? ¿Las cooperaciones o las calificaciones? Voy a utilizar las calificaciones. Voy a copiar mi lista que tenía de calificaciones. Entonces mi programa principal tiene una lista que se llama calificaciones y que me imprima, bueno, ahorita me voy a ahorrar tiempo, que me imprima nada más primer renglón, la varianza, y segundo renglón, la desviación estándar, sin mensaje. Ahorita ya me lo voy a ahorrar. Vamos bien. F5. Me equivoqué en el nombre de desviación estándar. ¿Por qué?
varianza. Los tengo que separar por una coma, según yo no. Vamos a ver. Creo, profe, que es que no ha llamado a la función, o sí, en el No. programa principal. No. Ah, sí es cierto, no he llamado a la función, sí es cierto, tengo que enviarlo, sí, es algo, varianza y desviación estándar es resultado de enviar mi lista calificaciones a la función cálculo varianza. Entonces, calificaciones. ¿Está bien escrito? Calificaciones, creo que sí. Sí, ¿no? Pues es básico eso, ¿verdad? Disculpen. Me sigo equivocando. Des-std. Ah, ahora sí no va la coma. ¿O sí? Varianza elevado a la 0.5. A ver, ayúdenme a encontrar el error. No, sí va con comas. Sí va separado por comas. Ah, y aquí también va separado. Renglón 35 va separado por comas. Creo que ahora sí. F5. Efectivamente, fueron nada más unas comas. Entonces ahí está la varianza de 5.82 y la desviación estándar de 2.41. Y mis errores fue en el renglón 30 por no separar varianza y desviación estándar por una coma, y también el renglón 35 por lo mismo no separar varianza y desviación estándar por una coma. ¿Preguntas? Bien, vamos por otro tipo de cálculos, algo ya más elaborado. Dejen mostrarles aquí en el PDF. Encontrar la correlación de mis datos X, mis datos Y, y quiero saber si hay correlación entre ellos o están muy dispersos. El ejemplo que tengo es muy interesante. Bueno, por ejemplo, para diferentes alumnos tengo promedios de la preparatoria, ¿sí? Y para las mismas personas, para los mismos alumnos, también tengo promedios de su examen de admisión a la universidad. Quiero saber si hay correlación entre estos datos. Si hay correlación de algún tipo, lineal, cuadrática o de plano, no hay correlación entre la calificación que un alumno tiene como promedio de la prepa con respecto a la correlación respecto a la calificación que tiene en su examen de admisión cuando quiso entrar a la universidad. Por ejemplo, si su promedio de prepa es 90 y su examen sacó un 90, pues entonces pues es directo, es 1 a 1. Pero si el promedio de la prepa es 95 y el examen de admisión es 80, pues entonces no hay tanta correlación. Pero bueno, no importa tanto para un alumno. Este dato es interesante para una cantidad grande de alumnos. Y esta es la fórmula que me permite conocer la correlación. Fíjense que tengo, pues X van a ser las calificaciones de la prepa y Y van a ser las calificaciones del examen de admisión. Tengo que sacar sumatorios de X, sumatorios de Y. Luego multiplicar X por y sumar todos esos productos. Eso está en el numerador. Aquí está, la suma de todas las X. Pues con el sum va a salir rápido, la suma de todas las Y, ¿sí? Pero luego primero tengo que multiplicar cada X por su Y y después sumar todos los resultados.
Luego, este sumatorio de X lo elevo al cuadrado y va a ser esto de aquí. Este sumatorio de Y lo elevo al cuadrado y va a ser este resultado. Pero es diferente al sumatorio de todas las Y al cuadrado. Primero tengo que tomar todas las Y, elevarlas al cuadrado, guardar una lista de Y al cuadrado y al final sumar. Y aquí lo mismo, tomar cada X, elevarlo al cuadrado, sumar todos esos cuadrados de X y sustituir ese número aquí. Y N es el número de datos, el número de alumnos. Vamos a hacer ese programa. Pero antes vamos a recordar algo que platicamos hace poco, yo digo que hace como un mes, que es la función zip. Aquí va a ser importante utilizar la función zip. Recuerden para qué servía. Por ejemplo, yo tengo una lista, le voy a llamar la lista 1 con los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo una lista 2 con los elementos 6, 7, 8, 9 y 10. Imagínense, podrían ser las calificaciones que les decía de la prepa y del examen de admisión, pero el 1 y el 6 corresponden a una persona, el 2 y el 7 corresponden a otra persona, el 3 y el 8 a otra persona, ¿sí? Pero aquí hay puras calificaciones de prepa y aquí hay puras calificaciones de examen de admisión. Pero en orden, el índice 0 es para la misma persona, el índice 1 es para la misma persona. Pero yo quiero relacionar en una lista el 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, el 4 con el 9 y el 5 por el 10, porque son números que pertenecen a diferentes personas. Eso lo puedo hacer con zip. Vean este ciclo. Para X y para Y, en zip lista 1 y lista 2, que me equivoqué, me faltaron los 2 puntos. Lo voy a repetir. Para X y Y en las listas 1 y 2, 2 puntos. Print los valores de X, que van a ser el 1, 2, 3, 4 y 5. Y los valores Y, que van a ser el 6, 7, 8 y 9. Y vean cómo me los presenta. 1 junto al 6, 2 junto al 7, 3 junto al 8, 4 junto al 9, 5 junto al 10. ¿Sí? O sea, ya separa los datos que son de cada alumno. Y eso lo vamos a aprovechar para hacer los cálculos de la correlación. Bueno, esto fue nomás un recordatorio de lo que hace la función zip. Vamos a hacer el programa. ¿Preguntas? Bien, el programa lo llamo, bueno, le pongo ahí un comentario que nos recuerde que es el cálculo del coeficiente de correlación. No solamente, bueno, lo voy a calcular, me va a dar un número, pero también lo voy a imprimir de una vez. Recordemos lo que vimos hace 15 días, matplotlib.pplot, y para que sea más corto, como PLT lo voy a estar llamando, ¿sí? Para que vean si hay correlación o no, pues lo mejor es una gráfica. Pues esto se grafica muy fácil. En una sola función voy a hacer todo. La función se va a llamar correlación-x-y, porque me va a relacionar dos grupos de datos, X y Y. También puede haber correlaciones multidimensionales, pero aquí nos limitamos a dos series de datos. Los datos X y los datos Y, que ya saben, en nuestro ejemplo va a corresponder a calificaciones de prepa y calificaciones de admisión, del examen de admisión. Es más, antes de continuar, voy a escribir el programa principal. Programa principal. El programa principal, entonces yo tengo una lista que son promedio de prepa.
Y entonces tengo para diferentes personas calificaciones de 90, bueno, tiene que ser con coma, de 90, de 92, de 95, de 96, de 87, de 87, de 90, de 95, de 98, de 96. Son 2, 4, 6, 8, 10 personas. Lo que sí hay que tener cuidado de no equivocarnos, porque es de persona a persona, y en la lista de admisión de promedio de admisión, pues también tengamos 10 datos. Bueno, pues se supone que son 10 personas y en el examen de admisión tuvieron la primera persona un 85, un 87, un 86, un 97, un 96, un 88, un 89, un 98, un 98 y un 87. Recuerden que para que esto tenga sentido, pues los primeros datos de cada lista tienen que corresponder a la misma persona. Bueno, hace falta programa principal para mandar llamar los resultados y mandar imprimir, pero eso lo hago al final. Lo primero que quiero saber es cuántos alumnos hay. Ya saben, con LEN, de la lista X o de la lista Y, me da lo mismo, tienen que ser listas con el mismo número de estudiantes. Incluso aquí, si quieren verse más elegantes, pues hagan un renglón donde digan si el len de X es diferente del len de Y, dile al usuario que se equivocó en sus listas y que no son compatibles, que una tiene más elementos que otra. Pero bueno, aquí no lo vamos a hacer. Tengo que multiplicar todas las X por todas las Y, cada X por cada Y, es decir, 90 por 85, 92 por 87, 95 por 86, etc. Todas esas multiplicaciones las voy a guardar en una lista que se llama prod. Entonces, para cada X y para cada Y en mi lista de X y Y, con zip aplicada a la lista X y zip aplicada a la lista Y, voy a multiplicar cada X por cada Y. Y cada resultado lo voy a añadir a la lista que se llama prod con la función append. Ahí está. Entonces, ya tengo los productos. Los productos es lo que acabo de hacer es todas estas multiplicaciones, pero no he sumado, nada más hice productos y tengo muchos resultados. Siguiente, pues voy a sumar las X, voy a sumar las Y, voy a sumar los productos. Entonces suma prod es igual a la suma de todos los números que aparezcan en mi lista productos. Luego suma -x es igual a la suma de todas las X. Suma -y es igual a la suma de todas las calificaciones Y, que son los promedios de admisión. ¿Qué acabo de hacer? Me regreso al PDF. Realicé este sumatorio, realicé este otro sumatorio y realicé este otro sumatorio. Bien, ahora voy a hacer dos de los sumatorios de abajo. Cuadrado suma X es tomar la suma de todas las X que están en el renglón 15 y elevarlo al cuadrado. Y cuadrado suma Y es tomar el resultado del renglón 16, suma -y, y elevarlo al cuadrado. ¿Qué acabo de hacer? Me voy al PDF de nuevo. Obtuve este sumatorio.
Sí, y este otro. Ya nomás me hacen falta dos sumatorios, pero esos necesito primero cada X elevarla al cuadrado. Ya tengo, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 sumatorios de 7 que necesito. Pero los que me hacen falta necesito de un ciclo. X cuadrado. Todas las X elevadas al cuadrado las voy a guardar en una lista. Es más, si me adelanto, también todas las Y elevadas al cuadrado las voy a guardar en otra lista. Para cada valor de X en mi lista de X, es decir, en mis promedios de prepa, voy a hacer la operación, bueno, entre paréntesis, XY elevado al cuadrado. Y ese resultado lo voy a añadir a la lista que ahorita está vacía, que se llama X cuadrado, con la función append. ¿Sí? Y ya que tengo esa lista de cuadrados, las voy a sumar todos esos números. Entonces voy a tener una función que se llama X cuadrado suma, y que es simplemente hacer la sum de todos los números en la lista X cuadrado. ¿Sí? Ese resultado en el renglón 23 es este sumatorio de aquí. Entonces hago algo similar para Y y tendré el otro. Entonces, es más, nomás voy a copiar y pegar, y las X las reescribo con Y. Y tendré rápido mi sumatorio para Y. Ahora sí, ya tengo este último sumatorio. Ya tengo los 7 sumatorios. Ya nada más debo de acomodarlos, hacer las multiplicaciones, las restas, la raíz cuadrada que ahí me piden. Si lo hago en un solo renglón, va a ser un renglón larguísimo, sobre todo porque los resultados tienen nombres algo largos. Entonces lo voy a hacer en partes. Primero voy a resolver el numerador. El numerador es n, el número de alumnos, por suma prod menos suma x por suma y. Dejen ver si no me equivoqué. Suma prod, suma x, suma y. Ese es el numerador. Muy bien. El denominador lo voy a hacer en dos partes. Fíjense, hay un paréntesis, dos paréntesis multiplicados y raíz cuadrada. Bueno, voy a llamarle numerador 1, numerador 2 a cada paréntesis, y luego hago la multiplicación y la raíz cuadrada. No son numeradores, son denominadores. Denominador 1 y denominador 2. El denominador 1 es n. Ya me equivoqué. El denominador 1 es n por x cuadrado suma menos cuadrado suma x. Cuadrado suma x. Es más, puedo copiar esto y escribirlo en denominador 2, porque es algo muy parecido, nada más con y, no con x. Y aquí me estoy equivocando porque es x guión bajo, y aquí es y guión bajo. Dejen ver si ahora sí está bien. Creo que ahora sí está bien. Bueno, pues ese par de elementos de denominador 1 y 2 lo voy a utilizar para calcular el denominador, que es
el producto de denominador 1 por denominador 2. Y el resultado raíz cuadrada elevar a la 1.5. Y ahora sí, por fin la correlación es el resultado del numerador entre el denominador. Y si no me equivoqué, return, correlación y se acabó el problema. Vamos a ver, antes de graficar, antes de que me dé un resultado, todavía no llamo el programa. Primero a ver si me da errores de sintaxis. No, fíjense qué raro. A la primera funcionó, no me equivoqué en palabras porque es muy fácil equivocarse. Vamos a completar el programa principal. Lo primero es que le voy a mandar todas estas calificaciones a la función que se llama correlación. Entonces, print correlación _x_y. Te estoy mandando una lista que se llama promedios de prepa y te estoy mandando otra lista que se llama promedio de admisión. Vamos a ver F5. Aquí sí me equivoqué, ¿no? Y vamos a ver en qué me equivoqué, ¿no? Me está encontrando errores. Si no hay programa principal, no hay verificación. Errores. La palabra suma no existe, sí es cierto. Renglón 15. Suma es sum, no suma. Estaba mal en renglón 15 y 16. Ahora sí, F5. Ahí está, correlación punto 31. Muy bien. Pero les dije que quería graficarlo. Vamos a graficar. plt.scatter. Voy a hacer una gráfica sencilla, sin nombres de ejes. Simplemente, mira, gráficame promedio de prepa contra promedio de admisión. Y muéstrame plt.show, muéstrame la gráfica. F5. Y ahí está la gráfica. Como se dan cuenta, pues no hay correlación. Esto no tiende a ser una línea recta ni a ser una curva cuadrática. No hay correlación entre esos números que me inventé. Y el número me lo dice, la correlación es muy baja, 0.3183. Fíjense, si acercaran las calificaciones, por ejemplo, quien tuvo 90 en la prepa tuvo 91, quien tuvo 92 tuvo 93, quien tuvo 95 sacó también 95, 96, 97, 87, 88, 87, 88, 90, 95, 95, 95, 98, 98 y 96, 97. Si ahora imprimo estos nuevos resultados, vean que la correlación sí es alta, 0.98, y aquí más o menos podemos entender que tiende a tener un comportamiento cercano al lineal. La correlación es muy alta. Bueno, pues eso es nomás para demostrar que el programa funciona para calcular y graficar coeficientes de correlación. ¿Preguntas? Creo que no, profe. No, profe. Bueno, ya nomás nos falta un tema, que es leer datos de archivos externos. Pero vamos a hacer una pausa, 10 minutos. ¿Sí? Voy a dejar de grabar. Son las 12:31, como a las 12:40, 12:42, 43. Regresamos. Nomás déjenme tomar agua de tanto que he hablado. Ahorita regresamos. ¿Sí? Ok.